Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube al que os invito a suscribiros. Estoy en el monte, en lo alto del monte. Yo subo muchas veces al monte a pensar y a reflexionar lo que luego planteo y os digo y hacer porque no solo es de lecturas, no solo es de formación académica, incluso de experiencia profesional, sino que también todo esto hay que meterlo aquí, reflexionar, elaborar lo que finalmente planteamos, decimos y escribimos, porque también sabéis que escribo pues muchos artículos. Y que participo activamente en las luchas. Es decir, todo lo que yo expreso aquí no solo me lo creo, sino que luego humildemente trato de llevarlo a la práctica, como os pido muchas veces que todas y todos hagamos. Tenemos que seguir hablando necesariamente de la situación en Palestina. En estos momentos que se está produciendo la famosa y temida ofensiva o se está iniciando la ofensiva de Rafah, que el número de muertos sigue creciendo y precipitándose, que estamos viviendo un genocidio televisado, que además los judíos han tomado, los israelíes las tropas del Estado de Israel, del ente sionista, han tomado el paso de Rafah al objeto de evitar que por ahí entre ayuda humanitaria, porque ahí se está produciendo una situación en la que al pueblo palestino de Gaza no se le está aniquilando solamente por bombardeos y por una destrucción masiva con misiles, con bombas de aviación, de artillería, etcétera, etcétera, sino que también está siendo destruida por hambre, por enfermedad, poco a poco, provocando desnutrición en los niños, provocando un auténtico desastre similar al que el pueblo judío vivió en los campos de concentración nazis. Similar. ¿Habéis visto las figuras estas esqueléticas de cuando llegaron los soviéticos por un lado y los aliados a otros campos? Que esto está empezando a verse en Gaza. Y por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que se está viviendo? Primero se está viviendo una auténtica limpieza étnica por parte del ejército de los colonos de Israel, que está practicándola no solo ahí, sino también en Cisjordania. Nunca nos olvidemos de Cisjordania. Y por otro lado, algo que es lo que hoy yo quiero denunciaros. Vamos a ver. Estamos viviendo una guerra imperialista no solo en contra del pueblo palestino, sino por el control y el dominio de toda la región. Por lo menos el control. Y lo importante es, ¿por qué Estados Unidos, por qué Gran Bretaña, por qué la OTAN, por qué los países occidentales, la Unión Europea y tal, tragan tanto con Israel y no lo han frenado ya y no han impedido ya, incluso por la fuerza que siga produciéndose esta matanza? Porque les interesa la guerra permanente en la región. Porque les interesa que el Estado de Israel esté constantemente haciendo la guerra de forma que puedan controlar el Mediterráneo oriental y tengan un grandísimo portaaviones anclado en tierra, establecido en tierra, es decir, Israel, cuyos aviones estén muy cerca tanto del Bósforo como del Canal de Suez, como del Mediterráneo oriental, como a su vez del Estrecho de Hormuz, del Mar Rojo, Irán, Arabia Saudita, es decir, una zona militar OTAN enclavada dentro de Oriente Próximo y dirigida a su vez por europeos. No son semitas, realmente los que mandan son házaros. Bueno, esto es una discusión en la que no quiero meterme porque no soy experto, pero simplemente lo lanzo. Entonces, ese estado militar, esa base militar que es el Estado de Israel, hay que mantenerla y hay que alimentarla. Y la resistencia palestina, el pueblo palestino es un obstáculo para Israel, pero además también es la excusa para que Israel pueda estar en guerra permanente, lo cual favorece a las potencias occidentales, al imperio, eminentemente a los Estados Unidos. Y esa es la situación que hay. Y por eso los apoyan, a pesar de lo que están haciendo. Porque la solución de los dos estados cada vez es más inviable. Porque ¿cuál sería el segundo estado, el Estado palestino? Una franja de Gaza destruida, machacada,
una Cisjordania de la que ya no queda en posesión de los palestinos nada más que unos cuantos pueblos, unas muy pocas ciudades, unos cuantos barrios y un montón de aldeas, a su vez todas ellas rodeadas de colonias judías potenciadas de forma ilegal y legítima, sin ninguna legalidad por parte del Estado de Israel, que las apoya, que las protege y que las potencia. ¿Eso es el Estado palestino, señor Sánchez? Además, reconociendo el Estado palestino en esa zona destruida, y Cisjordania también está sufriendo una destrucción, y los israelíes hace años que se dedican a dinamitar casas de palestinos en Cisjordania con la excusa de que alguno de su familia es miembro de alguna de las organizaciones de la resistencia palestina. Por lo tanto, reconocer esa entelequia es reconocer el Estado de Israel. Y por lo que hay que luchar es por el Estado palestino. Por otro lado, esto de la guerra quirúrgica y tal que ahora está diciendo Netanyahu es mentira, porque la resistencia palestina sigue combatiendo en toda la franja, incluso el norte, en la propia ciudad de Gaza, están habiendo combates. Luego también ahí están mintiendo y engañando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros en Europa, en Estados Unidos, en otros países árabes? Lo que estamos haciendo, salir, exigir y hacerlo con fuerza. El 18-19 vamos a volver a salir en el Estado español, en un montón de ciudades, y hay que hacer y hay que ir, porque estamos ganando la guerra de la verdad, estamos ganando la guerra de la justicia, estamos ganando la batalla de la información. Y esto es muy importante, y tenemos que doblegar a nuestros mandatarios y exigirles que dejen de reconocer al Estado de Israel, al ente sionista, que dejen de comerciar con el ente sionista y sobre todo que dejen de armar al ente sionista, porque las armas que se envían son armas para asesinar no solo mujeres y niños, sino para asesinar un pueblo en su conjunto. Y esto nos obliga a estar ahí y pensar. También a estar con las acampadas de los estudiantes y apoyar las acampadas de los estudiantes. Es un movimiento importantísimo, mucho más de lo que parece. Es una auténtica aldabonazo. Porque mirar, en esto de Palestina nos estamos jugando la libertad y la democracia de muchos pueblos. Nos estamos jugando nuestra capacidad de resistir y de responder a agresiones autoritarias, a un autoritarismo cada vez más fuerte en Europa y en la Unión Europea, y a una democracia cada vez más en peligro. En muchos estados europeos y en Estados Unidos, la reacción frente a las acampadas, las manifestaciones y tal, es mandarles la policía, golpearlos, apalearlos. Luego lo que tenemos que defender es nuestro derecho y nuestros derechos, defendiendo el derecho a la existencia, a la vida y a la resistencia del pueblo palestino, y a que el pueblo palestino pueda construir y constituir su propio Estado independiente. Muchas gracias.